Hoy te contaré sobre un caso que estremeció el tranquilo pueblo de Shaker Heights, un suburbio de clase media alta de la localidad de Ohio, en el que por mucho tiempo las personas se sintieron a gusto por parecer un lugar perfecto, hasta que ocurrió un inimaginable homicidio que captó la atención de toda la ciudad. Fue producto de un siniestro plan premeditado, cuya razón solo empeora todo. En este video te contaré la historia de cómo la obsesión de un hombre por su hijastra lo llevó a cometer la peor traición en contra de la mujer que juró amar y proteger, su esposa. Pero no saquemos conclusiones apresuradas. Esto fue lo que ocurrió. ¿Quién era Tina Ferrer? Tina Ferrer era una mujer de 48 años que vivía dentro de una familia utópica, de acuerdo a la opinión de las personas que la conocían. Ella se destacaba por ser muy amigable y educada. Casi todos los que alguna vez entablaron comunicación con ella se sintieron atraídos hacia su personalidad. Vivía en una casa de 2 pisos y la exuberante calle donde se ubicaba estaba arboleada. Tenía otras propiedades alrededor, con una atractiva arquitectura, lo que se convertía en uno de los factores que más llamaban la atención a los visitantes de Shaker Heights. En el condado había una mezcla de edificios modernos y antiguos. La política predominante era liberal y las actividades artísticas eran muy comunes. Tina era aficionada a todo esto desde niña. Se le conocía por ser una buena cocinera. Tenía predilección por preparar las galletas de chispas de chocolate, que llevaba al trabajo y compartía con sus vecinos. Esta fabulosa mujer se casó con Jim Ferrer, un hombre 16 años menor que ella. Y aunque la diferencia de edad era significante, ante el escrutinio de la gente, parecían ser la pareja perfecta. Jim, su esposo, solía estar siempre en su trabajo. Su empleador era una reconocida empresa de seguros, por lo que tenía que estar realizando negociaciones constantemente. A pesar de esto, la pareja siempre procuraba apartar cierto periodo de tiempo para compartir. Llevaban casados 5 años hasta que ocurrió la trágica situación. La tragedia. Ellos vivían con Alexandra Levinsky, la hija de 19 años de Tina, producto de su matrimonio anterior. La jovencita era una universitaria muy inteligente que aspiraba a convertirse en médico, y lo cierto es que Tina se encontraba muy orgullosa de su hija y mostraba su apoyo por todo lo que ella decía. De hecho, semanas antes de que muriese, Tina estaba planeando unas vacaciones familiares a Orlando. Constantemente hablaba con sus conocidos de las nuevas maletas que había comprado para empacar sus pertenencias, repleta de ropa de verano, sandalias nuevas y protector solar. Pero su felicidad llegó a su fin muy rápido. La mañana del 17 de abril de 2019 la encontraron muerta en su hogar. Ese día inició como cualquier otro. Era fresco y nublado, típico en la temporada que ocurría en Shaker Heights. El vecindario se encontraba solo, a excepción de algunos madrugadores que iban paseando a sus perros o pidiendo el café matutino en las sucursales de Starbucks. Tina era conocida por también ser una madrugadora, pero a las 8:30 de la mañana aún no había salido. Cuando su hija bajó a la cocina en la mañana, vio a su madre tirada en el suelo, completamente inconsciente. Al lado de ella había una lata de su bebida preferida, Pepsi Cola. Alexandra comenzó a gritar desesperadamente y una vez tomó el control de sus emociones, llamó al 911. Sus manos no paraban de temblar, aunque trataba de mantenerse serena para poder pedir ayuda y que alguien llegara rápido a la casa. La operadora trató de tranquilizarla para que pudiera comunicarse bien. En su estado no podía dar muchos detalles. Los paramédicos se dirigieron al lugar y cuando llegaron, se encontraron con Alexandra en estado de shock, caminando de un lado a otro. El equipo se apresuró a aplicar técnicas de emergencia a Tina, pero el resultado no fue satisfactorio. A los minutos, declararon a Tina muerta. La jovencita no podía creer lo que estaba escuchando. El día anterior, su madre se encontraba muy emocionada relatando lo que harían en sus próximas vacaciones. Estaba escogiendo atuendos y planificando todo. Ahora estaba muerta y frente a ella.
Alexandra procuró llamar a Jim, quien se encontraba en el trabajo. Él respondió de forma histérica. Se escuchaba retumbar sus gritos en el teléfono, mientras que Alexandra lloraba desconsoladamente. Él le dijo que saldría del trabajo inmediatamente. Inician las investigaciones. La detective Laura, quien tenía más de 15 años de ejercicio en el departamento de policía de la localidad, fue la encargada de liderar la investigación. Era conocida por su gran capacidad de concentración y resolver los casos más complejos. Al llegar a la escena, se percató de algunos detalles que no encajaban. Pusieron la cinta amarilla alrededor del perímetro y después pusieron oficiales en la entrada para evitar que los vecinos y periodistas pasaran. Estudiaron a profundidad la cocina, donde no había signos de entrada forzada. El bolso de Tina estaba sobre la encimera y la puerta trasera estaba cerrada desde dentro. Los detectives vieron que la lata de Pepsi estaba relativamente llena. Solo había una cantidad muy pequeña que se había derramado. Recogieron la lata como evidencia. También tomaron muestras de la cocina en general, incluyendo la encimera y el suelo, para poder estudiar cualquier tipo de sustancia. Se tomaron muchas fotografías desde diversas partes y se ordenó que se hiciese una autopsia para determinar la causa de la muerte. Aunque los paramédicos sugerían un ataque al corazón, la detective a cargo del caso no estaba completamente segura, especialmente por la posición de Tina y porque estaba bebiendo un refresco antes de morir. Se estudió el resto de la casa en busca de más pistas. Las pertenencias de Tina fueron recolectadas. Tomaron el teléfono como evidencia, ya que querían ver sus mensajes recientes y sus llamadas. Todos los involucrados de la investigación sabían que tenían que evaluar y considerar todas las opciones para sacar conclusiones oficiales. Primeros sospechosos. Había varias personas que estaban en la lista a interrogar. El primero era Jim Ferrer, el esposo de 32 años. Era guapo y encantador, un hombre que había construido una exitosa carrera en la industria de las aseguradoras. Tenía una hermosa casa y una amorosa familia, así que no era alguien en quien se pudiese sospechar a la primera. No había razones para asesinar a su mujer. A medida que evaluaban la condición de Jim, descubrieron que conoció a Tina hace 6 años, cuando él trabajaba como analista junior en la compañía, quien era entonces de su futura esposa. Tina, quien había quedado viuda, estaba fascinada por la energía juvenil y confianza que transmitía Jim. Se casaron y Jim se volvió padrastro de Sarah, que en ese entonces tenía 13 años. Aunque al principio todo parecía perfecto, últimamente los amigos notaron que se había vuelto más distante de Tina. Pasaba mucho tiempo en el trabajo, prefiriendo llegar lo más tarde posible a casa, y en algunos casos alegaba que tenía viajes de negocios para no estar con su mujer. Eso hizo que los detectives se sintieran más interesados en él. En la primera entrevista se mostró muy tranquilo. En algunos registros se estipuló, inclusive, que su actitud era muy fría, aunque manifestó algunas reacciones emocionales cuando hablaba de su exmujer. Por lo general, se veía demasiado fingido. Le dijo a la detective que se encontraba en el trabajo en el momento que todo ocurrió. Cuando le interrogaron sobre la relación con Tina, él afirmó que tenían un buen matrimonio, aunque dejó en claro que se comenzaron a distanciar un poco a poco. Constantemente repetía que no entendía por qué alguien le haría daño a Tina, ya que ella nunca tuvo problemas con ninguna persona. Las sospechas de la detective Laura comenzaron a aumentar según hacía más preguntas. Le interrogó sobre las actividades diarias de su ex esposa. Él alegó que era de ideología feminista y que estaba a favor de la libertad de decidir en las mujeres, por lo que no llevaba un registro de las cosas que hacía su mujer. Tampoco recordaba la última conversación que tuvieron, y mucho menos cuándo fue la última vez que mantuvieron relaciones íntimas. La detective no podía creer cómo era posible que una persona que decía amar a su esposa estuviese tan distante de su vida. Además, se fueron percatando de inconsistencias en las declaraciones. Jim sabía que la bebida favorita de Tina era la Pepsi, pero aún así no podía explicar por qué una lata medio vacía estaba junto a su cuerpo, aunque conocía que su exmujer bebía refresco muy seguido.
no conocía otros hábitos rutinarios. La policía lo siguió interrogando. La revelación. El sospechoso, posiblemente por nerviosismo, insinuó que su hijastra era muy guapa y una mejor versión de su difunta esposa. A medida que la detective notó que por ahí era donde tenía que presionar, no paró de hacerlo, asegurándole que estaba bien si sentía algo por Sara, ya que era más acorde a su edad y tenía más cosas en común. Tim pareció estar de acuerdo, aunque no se atrevió a afirmarlo. Sin embargo, esto le dio a la policía nuevas pistas que lo incriminaban, al menos con un móvil. Si él realmente estaba enamorado de Sara, podía haber sido quien asesinó a su esposa. La detective sabía que tenía que ampliar la investigación, por lo que la próxima persona fue Sara, la hija de 19 años. Ella era una joven inteligente y decidida, estudiante de medicina en la Universidad Case Western Reserve, donde obtuvo una beca por su excelencia a nivel académico. Todos la conocían por ser una estudiante sobresaliente y el trabajo voluntario que solía hacer en los hospitales locales. También solía ofrecer tutorías a los estudiantes con deficiencias educativas. Ella siempre había sentido una profunda admiración por su madre. Era un ejemplo a seguir para ella, principalmente en lo que respecta a la compasión y la persistencia. Ambas solían pasear los fines de semana, veían películas o se acurrucaban juntas en la cama. Luego de la muerte del primer marido de Tina, y a la vez padre de Sara, su hija se había convertido en su principal apoyo. Se había establecido un vínculo increíble entre madre e hija. Esto hizo que la muerte de Tina fuese devastadora para la joven. Cuando la policía se acercó a la chica, la vieron muy angustiada, en un aparente estado de crisis. Le afirmó a los detectives que había estado estudiando para el próximo examen de biología que presentaría. Fue precisamente cuando decidió tomar un descanso y tomar un aperitivo, y se encontró con su madre yaciendo muerta en el piso. Alexandra se mostró de forma muy cooperativa en la entrevista, aunque muy afectada por el interrogatorio. Comentó que el estado anímico de su madre antes de fallecer era feliz, sin muestra de estrés alguno en su vida. Jamás se hubiese imaginado que alguien quisiera hacerle daño a su madre, y afirmó que era una mujer muy querida por todo aquel que la conocía. Pronto el interrogatorio comenzó a orientarse hacia Jim, su padrastro. Alexandra habló muy bien de él. Confesó que lo veía como una figura paterna, que había sabido sustituir el lugar de su padre y que era un apoyo significativo para él. Ella desconocía la obsesión que su padrastro tenía. Esto fue algo que preocupó significativamente a la policía. Mientras estudiaban la vida de la joven, no encontraron nada que pudiese asociarla a la muerte de su madre. La coartada de que estaba en el cuarto enfocada en sus estudios fue comprobada. Evaluaron su actividad en las redes sociales, que demostraban que llevaba la vida típica de una universitaria, con publicaciones con sus amigos y apoyando causas liberales. No existían signos de comportamientos muy comprometedores. Sin embargo, los detectives se preguntaban si Alexandra estaba incluida dentro de un plan macabro realizado por Jim. Era probable que la obsesión de su padrastro fuese tan fuerte que lo haya llevado a acabar con la vida de su mujer, con tal de estar solo con su hijastra, lo que, al mismo tiempo, significaba que la jovencita estaba en peligro. Dejaron por un momento de pensar en Sara, en vista a la falta de evidencia que condujese a ella, e interrogaron a Jessica Miller, la amiga más cercana de Tina. Ella tenía 45 años, se desempeñaba como agente inmobiliaria y conocía a la difunta desde hacía más de una década. Se conocieron en Shaker Heights, al punto de volverse amigas muy íntimas. Constantemente visitaba a Tina para ayudarla con los eventos comunitarios que ella organizaba, y en ciertas ocasiones lo hacía para tomar unas copas de vino por las noches mientras hablaban de sus vidas. A pesar de la presunta lealtad que tenía hacia Tina, la policía descubrió algo muy impactante. Ella había estado teniendo una aventura con Jim. Ella confesó que todo había iniciado un año antes de la muerte de Tina. Al principio fueron visitas a bañarse en el jacuzzi de Jessica, después de ciertos comentarios comprometedores que ella le había hecho, pero esa situación se convirtió en una relación que incluía actos íntimos.
Jessica le dejó claro a los detectives que sentía culpa por haber traicionado a su amiga, pero no podía evitar sentir atracción por Jim. A pesar de esto, afirmó que no había participado en la muerte de Tina. Dijo que se sentía mal por su muerte y que había considerado reducir la frecuencia de los actos íntimos entre ella y Jim. Además, Jim le confesó que estaba enamorado de otra persona, haciendo que Jessica se sintiera devastada. No tenía idea de quién era la otra persona, aunque sospechaba que podía ser una más joven que ella. Los detectives estaban interesados en la relación entre ambos, así que la presionaron para obtener más detalles, y le pidieron que justificara su paradero el día de la muerte de Tina. Afirmó que había estado presentando un proyecto inmobiliario y que los clientes podían verificar la coartada. La policía comprobó que era cierto, que se encontraba en un sitio laboral, pero seguía estando en la lista de presuntos culpables. Era posible que, en un arrebato de celos, haya decidido acabar con la vida de su amiga. Causa de muerte: envenenamiento. Para el 27 de abril de 2019, los investigadores recibieron un avance en el caso con el informe toxicológico que llegó del laboratorio. La causa de la muerte de Tina había sido envenenamiento por cianuro, una sustancia letal que fue mezclada dentro de la lata de Pepsi. El equipo sabía que esta sustancia estaba relacionada generalmente a casos de espionaje de alto perfil, por lo que era un crimen previamente planeado. Comenzaron a estudiar más la escena del crimen para determinar cómo fue introducido en la bebida de Tina. Fueron largas horas de evaluación de las evidencias, en especial de la lata de Pepsi. Se indagó hasta en las huellas dactilares que estaban en ella. En la cocina no había ningún rastro directo de cianuro, solo había porciones de veneno en el borde de la lata, mostrando que había sido un crimen deliberado. Esto generó más preguntas. ¿Quién consiguió acceso al veneno? ¿Y de qué forma lo introdujeron en la bebida de Tina sin que ella supiese? Los antecedentes de todos los sospechosos estaban abiertos para comenzar a indagar con más profundidad el caso. Necesitaban saber quién tenía conocimiento o acceso a químicos. También estudiaron las búsquedas y compras recientes de los involucrados. Tenía que haber pistas, ya que el cianuro era una sustancia a la que muy pocos podían acceder. El 30 de abril del 2019, justo antes del mediodía, la policía llegó a un avance en la investigación que los terminó conduciendo al asesino. Jim Ferrer era el primer sospechoso, y es que mientras su obsesión crecía, él se había distanciado cada vez más de Tina, a la vez que la veía como un obstáculo. La policía consultó su historial de búsqueda en internet. Varios meses había buscado información sobre el cianuro y dónde comprarlo. También se documentó de los efectos en el cuerpo humano y cómo usarlo. Esto demostraba que él había planeado el asesinato de forma cuidadosa, para deshacerse de su mujer sin dejar rastro. Él sabía que Tina tomaba una lata de Pepsi todos los días antes de irse al trabajo. Según la investigación, él mezcló la sustancia con la lata, sabiendo que ella la tomaría y moriría en cuestión de minutos. La idea era que pareciese un ataque repentino al corazón. Acusación. La policía confrontó a Jim con toda la evidencia, pero él seguía alegando que era inocente. A pesar de esto, lo arrestaron. La comunidad quedó impresionada al descubrir que el hombre, que en un momento consideraron un buen esposo, hubiese cometido un crimen tan atroz. La joven Alexandra estaba devastada con la noticia. El hombre que por mucho tiempo vio como su figura paterna, conspiró en secreto contra su mamá. El 15 de junio de 2019 comenzó el juicio contra Jim. Fue un caso que captó la atención mediática. Muchas personas estaban ansiosas porque se hiciera justicia. James Leckie, de 45 años, era la persona que de presentar las evidencias. En el jurado relató la manera en que Jim había planeado el asesinato, donde mencionó el cianuro encontrado en la lata y las búsquedas en internet. Las acciones de Jim, según sus palabras, eran frías y calculadas. Habló también de la obsesión por Sarah. La abogada de Jim, Laura Phillips, procuró mostrar una imagen diferente de él. Dijo en el jurado que Jim estaba abrumado por el estrés producto de sus problemas personales y que nada fue resultado de acciones premeditadas, sino que él tenía cierta inestabilidad mental. Phillips dijo que no había evidencia directa que permitiera asociar a Jim con el crimen. Sin embargo,
Todo lo que la policía había recolectado en su contra era muy evidente. La familia completa de Alexandra asistió al juicio, con cada sesión celebrada. Alexandra se vio muy afectada por tener que afrontar esta realidad. El tribunal comenzó a oír los testimonios de los colegas y amigos, quienes descubrieron a Tina como una mujer muy amorosa, educada y competente, que no se merecía una muerte tan trágica. El 15 de junio de 2019, el jurado emitió el veredicto. Jim fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia se recibió con cierto alivio por parte de los amigos y familiares de la fallecida, que sentían que se había hecho justicia en su nombre. A pesar de que todo había acabado, las personas seguían pensando en Tina. Sentían un dolor profundo por ella y por la forma en la que la había traicionado el hombre que más amaba. Jim fue transferido al Departamento de Rehabilitación y Corrección, donde comenzó a cumplir su condena. Pasó a convertirse en una figura reconocida en el sistema penitenciario. Todos sabían sobre él y estaba viviendo algo muy diferente a la vida de lujos a la que estaba acostumbrado. Alexandra se mantuvo enfocada en sus estudios, pagando tratamiento a especialistas en salud mental para comenzar a recibir psicoterapia, ya que había quedado profundamente afectada. Por otro lado, Jessica, la ex amante de Jim, tuvo que enfrentarse al rechazo de la sociedad, al punto de que se trasladó a otra ciudad, porque el negocio donde trabajó por tanto tiempo comenzó a verse afectado de forma negativa. No se encontró ningún tipo de asociación de ella con el crimen, así que se mantuvo libre de cargos. La vida en la ciudad logró desarrollarse de la misma manera de siempre, pero el recuerdo de Tina siempre estaba en la mente de ellos. Un crimen sin sentido que nunca debió suceder, pero la obsesión de una persona puede ser letal. ¿Sabes con quién duermes? ¿Confías en tu pareja?